Buenas noches para todos. En esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de las bradiarritmias y el equipo de trabajo está conformado por Ramón Restrepo, Daniela Castillo, Daniela Cantoni, Cristian Bonilla y quien les habla, France Pornes. Siguiente, por Entonces, las bradiarritmias se caracterizan por tener una frecuencia menor a 60 latidos por minuto y estos pacientes pueden ser tanto sintomáticos como asintomáticos. Y el compromiso que estos pacientes llegan a tener también puede ser de manera transitoria o permanente. Los síntomas son consecuencias del gasto cardíaco limitado, en el cual pueden presentar pues fatiga, intolerancia al ejercicio, disnea, edema y dolor precordial. También otros grupos es por isquemia cerebral, en los cuales se pueden presentar mareos, visión borrosa, presíncope o síncope. Y el otro grupo es la contracción cardíaca incoordinada, en el cual pueden presentarse palpitaciones y pulsaciones en cuello o abdomen. Siguiente, por favor. Anatómicamente hablando, pues la alteración puede encontrarse en el nódulo sinusal, en el nódulo auriculoventricular o en el sistema de His-Purkinje. Esto es muy importante porque en tanto sea más distal, más lento es el ritmo del escape y más síntomas va a generar el paciente. Ya en cuanto a la fisiología, el problema se puede relacionar con la generación del impulso o disfunción sinusal o también en la conducción del impulso del aurículo nodoventricular o en la conducción del impulso intraventricular, que serían los bloqueos de rama o de fascículos. El tratamiento de esta patología, cuando no es secundario, pues a causas que sean corregibles, como el uso de ciertos medicamentos o también trastornos electrolíticos o ácido básicos, se les debe implantar un marcapasos definitivo. Y los objetivos pues, de la estimulación cardíaca van a ser mejorar la calidad de la vida y aumentar también la sobrevida. En la actualidad, pues se sabe que se hace una estimulación fisiológica. Cuando se hace, se disminuyen los eventos de fibrilación auricular comparado con el uso de estimulación con marcapasos de estimulación ventricular inhibida por la sensibilización ventricular. Siguiente, por favor. Ya en cuanto a la enfermedad del nódulo sinusal, también conocida como el síndrome de seno enfermo, esta pues, nos va a incluir la bradicardia sinusal, que se caracteriza por presentar una frecuencia cardíaca inferior a 60 latidos por minuto, principalmente de 40 o menos. El paro sinusal, que es la ausencia de la onda P, que se manifiesta pues electrocardiográficamente como una pausa definida mayor a 3 segundos, que no es múltiplo pues, de intervalos P precedentes. El bloqueo sinoatrial, que es la ausencia de la onda P, que es múltiplo de intervalos PP precedentes. El síndrome de bradicardia taquicardia, que se caracteriza por alternar periodos de bradicardia con otros de taquicardia, usualmente en la fibrilación auricular. Y la incompetencia cronotrópica, que es la inadecuada respuesta de la frecuencia cardíaca al ejercicio o al estrés, caracterizada por la incapacidad de alcanzar el 80% de la frecuencia cardíaca máxima esperada para la edad durante el ejercicio. Siguiente. En el bloqueo auriculoventricular, en el seguimiento de los pacientes con enfermedad del nodo sinusal, la incidencia de ellos varía entre 0.6 a 1.5% por año y es importante porque si se elige inicialmente estimular solo la aurícula, estos pacientes pueden requerir posteriormente estimulación de DR, que es el modo de estimulación que estimula tanto la aurícula como el ventrículo. Siguiente. En cuanto a la indicación de marcapasos permanente en disfunción del nodo sinusal, encontramos la clase 1, que se encuentran los pacientes con bradicardia sintomática documentada o bradicardias por drogas cronotrópicas negativas que no deben ser suspendidas por comorbilidades del paciente y también por incompetencia cronotrópica sintomática. La clase 2A, la disfunción del nódulo sinusal espontánea producida por el uso de medicamentos con frecuencia cardíaca menor a 40 latidos por minuto y sin documentación de la correlación bradicardia, síntomas. Y también los que tienen síncope de origen inexplicado cuando la disfunción del nodo sinusal importante se ha descubierto provocada en el estudio electrofisiológico. La clase 2B, que es los pacientes con mínimos síntomas y frecuencia cardíaca menor a 40 latidos por minuto cuando el paciente se encuentra en vigilia. Y la clase 3,
que son las disfunciones del nódulo sinusal en los pacientes asintomáticos, y pues ahí están incluidos los que tienen bradicardia sostenida en forma crónica por el uso continuo de los medicamentos, y también los pacientes que tienen síntomas sugestivos de bradicardia, pero no claramente asociados con frecuencia cardíaca baja, y los pacientes con bradicardia sintomática en presencia de medicación que es susceptible de reemplazo. Siguiente. En los bloqueos auriculoventriculares, principalmente lo que ocurre es un fallo en el paso del estímulo desde las aurículas hasta los ventrículos. Esto puede ocurrir pues a nivel de, esto puede ocurrir a nivel del nódulo auriculoventricular en edad de His, donde vamos a hablar de los bloqueos sinusales, o en el His de His-Purkinje, que pues en este caso hablaremos de los bloqueos auriculoventriculares. Siguiente, por favor. Bueno, en los bloqueos auriculoventriculares, pues vamos a tener los que son de primer grado, de segundo grado, que en los segundos grados se van a dividir en MOVIS 1 y MOVIS 2, y de tercer grado. Hablando de primer grado, pues este se va a definir como un intervalo PR prolongado, que puede producir síntomas y se identifica en pacientes con difusión sistólica ventricular izquierda, sintomática. En este caso, pues es el más sencillo y se da porque hay un retardo en la conducción en el lóbulo auriculoventricular. Característicamente, pues vamos a encontrar que el PR se considera largo cuando hay un PR mayor a 200 milisegundos, y hay casos donde el PR es tan largo que la onda P se puede llegar a ocultar en la T previa. Siguiente, por favor. En los de bloqueos auriculoventriculares de segundo grado, pues como les dije, tenemos MOVIS 1 y MOVIS 2. Entonces, en el MOVIS 1, pues hay una prolongación progresiva del intervalo PR hasta el bloqueo de una onda P, y vamos a poder observar más onda P que complejos QRS. Este pues se va a localizar en el lóbulo auriculoventricular, y sin embargo, pues la sobrevida del paciente va a mejorar significativamente con la implantación de un marcapasos. En el MOVIS siguiente, por favor. En el MOVIS tipo 2, pues no va a haber una progresión, una prolongación progresiva del intervalo PR antes que una onda P se bloquee, pues, y frecuentemente con complejos QRS ancho, y en la línea de base, pues se va a observar que va a haber más onda P que complejos QRS. En este caso, pues es indispensable la implantación de un marcapasos, incluso en los pacientes que sean asintomáticos. Siguiente, por favor. En el bloqueo de tercer grado no existe ningún tipo de conducción auriculoventricular, y el bloqueo se manifiesta por disociación entre la onda P y el complejo QRS. Y vamos a tener que hay un ritmo supraventricular generalmente sinusal y otro ritmo totalmente distinto ventricular, que pues esto va a determinar que estos dos ritmos van a ser totalmente independientes. Y pues los PR van a ser muy variables. Es importante que pues sepamos que a partir de bloqueo auriculoventricular de segundo grado, tipo 2 y tercer grado suelen ser infranodales, y esos son más peligrosos con ritmos menos estables y pueden producir asistolias. Entonces, en el manejo de las bradiarritmias, pues tenemos este algoritmo que lo que nos dice es que ante una bradiarritmia debemos iniciar por estabilizar al paciente. Le debemos dar oxígeno si lo requiere, líquido si lo necesita, y debemos asegurar 2 accesos intravenosos. Debemos de inmediato pues tomar un electrocardiograma y monitorizarlo, y se le hace 5 preguntas al paciente pues para saber cómo está en el momento, si está estable o está inestable. Cualquier barritmia que sea estable, pues no hay que hacerle absolutamente nada, simplemente se va a monitorizar y se observa. Pero si el paciente pues está inestable, hay que intervenirlo y se hace con fármacos, y para eso podemos usar atropina o ponerle una infusión de un vasoactivo como dopamina o adrenalina. La atropina pues se le va a poner a los pacientes que uno considera lo necesitan, ya que vamos a usar en las bradiarritmias que presentan como consecuencia
a algo que está sucediendo arriba en los ventrículos y eso pues ya sabemos que son los bloqueos de grado 1 y MODIS 1. Siguiente, por favor. Muy bien, continuando con las recomendaciones para el implante de marcapasos en pacientes con bloqueo auriculoventricular. Bueno, tenemos que se dividen en 3 clases, que son la clase 1, la clase 2, que a su vez se divide en clase 2A y clase 2B y la clase 3. Las recomendaciones que se hacen para estas clases son dependiendo también de el tipo de bloqueo que se tenga. Siguiente, Dani, por favor. Entonces, en la clase 1 tenemos que los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado avanzado o de tercer grado a cualquier nivel anatómico asociado con cualquiera de las condiciones tales como bradicardia asintomática o síntomas de falla cardíaca o de arritmias ventriculares presumibles por la bradicardia. También una fibrilación atrial, bradicardia con una o más pausas que de al menos 5 segundos, aún en pacientes asintomáticos en vigilia, la necesidad de usar alguna droga que produzca bradicardia, la asistolia de menos de 3 segundos, documentada en un ritmo de escape de 40 latidos por minuto en el paciente despierto asintomático, el bloqueo postoperatorio que se considera irreversible, el bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 2 asociado a un QRS ancho en pacientes asintomáticos y el bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado durante el ejercicio en ausencia de isquemia. Siguiente. En la clase 2A tenemos los bloqueos auriculoventriculares de tercer grado asintomático en cualquier sitio anatómico con una frecuencia en el paciente despierto de menos de 40 latidos por minuto, especialmente si existe cardiomegalia o falla cardíaca. También tenemos que el bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 2 asintomático con el QRS estrecho. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 1 a nivel por debajo de la asa de His. También tenemos el bloqueo auriculoventricular de primero o segundo grado asociado con síntomas de síndromes de marcapasos y el bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 1, aunque esto se haga en pacientes asintomáticos. Y en la clase 2B, siguiendo con los bloqueos auriculoventriculares secundarios a medicaciones o toxicidades de medicamento. Y también se puede dar por alguna enfermedad neuromuscular que cause el bloqueo auriculoventricular. Siguiente. La clase 2B también tenemos el bloqueo auriculoventricular. Pero en la clase 3 tenemos que el bloqueo auriculoventricular de primer grado asintomático, bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 1, asintomático, supraisiano o no conocido. Y pues según las evidencias en personas mayores que incluso puedan encontrarse asintomáticas, se asocia a una menor sobrevivencia, por lo que puede considerarse este grupo de pacientes para marcapasos. Y también en los bloqueos auriculoventriculares que se encuentran que mejore y es improbable que se recurra a una toxicidad por la droga, una enfermedad de Lyme o durante la hipoxia, el síndrome de apnea del sueño o en ausencia de síntomas. Siguiente. En los bloqueos del haz de Purkinje, tenemos que se dividen en 3, el bloqueo unifascicular del riesgo del bloqueo auriculoventricular completo o remoto. Esto se divide en los bloqueos de rama derecha del haz de His o el hemibloqueo anterosuperior o postinferior de la rama de His. El bloqueo bifascicular comprende el bloqueo de la rama izquierda del haz de His. Las principales predicciones del desarrollo del bloqueo auriculoventricular también se da por el síncope o el intervalo HV. Lo que se hace es que cuando hay un intervalo de la HV de menos de 100 ms durante la estimulación rápida de la aurícula o durante la infusión de la proclainamida de 10 miligramos cada kilogramo,
y lo que hace es que cuando pasa eso, el paciente se le debe implantar un marcapasos. Y pues la posibilidad de que el bloqueo auriculoventricular completo a los 4 años varía la duración del intervalo HV. Entonces van a haber diferentes tipos de porcentajes que van a hacer que suban o bajen las MS. Y el bloqueo trifascicular comprende que el bloqueo de la rama derecha de las de His, el hemibloqueo anterosuperior o el hemibloqueo postinferior, más un intervalo prolongado de la PR, también también se puede considerar para tener el marcapasos, o el bloqueo completo altamente de la rama izquierda o derecha, el bloqueo alternamente de la rama derecha de las de Purkinje. Siguiente, Dani. Las recomendaciones para la estimulación del paciente permanente en bloqueo bi o trifascicular del permanente. Entonces, tenemos que la clase 1 sea el bloqueo de tercer grado intermitente o el bloqueo auriculoventricular de segundo grado avanzado, el bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 2, el bloqueo altamente de la rama de las de His. En la clase 2A, el síncope del que no se pueden demostrar evidencias que haya un bloqueo auriculoventricular y también otras causas que hayan sido descartadas, como puede ser la taquicardia ventricular. El hallazgo incidental de que haya un HV de menos de 100 ms en pacientes asintomáticos y el hallazgo incidental del bloqueo infraiciano que no sea fisiológico. En la clase 2B tenemos que la enfermedad neuromuscular con algún bloqueo auriculoventricular de cualquier grado. Y en la clase 3 tenemos el bloqueo fascicular sin bloqueo auriculoventricular o los síntomas, el bloqueo fascicular más el bloqueo auriculoventricular de primer grado sin síntomas. Siguiente. Y para el protocolo mínimo para la evaluación de los pacientes con síncope por bradicardia tenemos que medir el tiempo de recuperación del nódulo sinusal y cuando se corrige se debe también evaluar la conducción sinoatrial mediante el tiempo de la misma y medir la frecuencia cardíaca intrínseca. Evaluar el sistema de las de Purkinje en condiciones basales con estimulación de auricular rápida y con procainamida. También se considera el diagnóstico y no se requiere evaluación adicional en los siguientes casos: cuando hay una bradicardia sinusal, cuando hay un bloqueo bifascicular con el intervalo HV menor a 100 ms, cuando hay un bloqueo de His de Purkinje de segundo o de tercer grado durante la estimulación auricular en condiciones basales o cuando se hace después de la procainamida. Siguiente. Y bueno, cuando hay la indicación del marcapasos en situaciones especiales, esta se da más que todo cuando hay un infarto agudo de miocardio o con bradicardias y bloqueos. Se divide en la clase 1, que es, bueno, estas clases son para las indicaciones del uso de la atropina. La clase 1 es para la bradicardia sinusal sintomática, la sistolia ventricular, los bloqueos auriculoventriculares sintomáticos anatómicamente y el bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 1 o el bloqueo de tercer grado que tengan el QRS estrecho. También en la clase 3 vemos el bloqueo auriculoventricular infranodal, que usualmente se da cuando hay un infarto agudo de miocardio anterior asociado al QRS ancho y la bradicardia sinusal asintomática. La colocación de los parches transcutáneos, tenemos que, pues, el sistema puede ser pegado y activado posteriormente de ser necesario. La estimulación transcutánea puede ser útil como medida de emergencia y pues este sistema de estimulación puede ser doloroso, por lo que el paciente con alto riesgo de tener un bloqueo requiere estimulación percutánea, que se debe usar de forma transitoria y por poco tiempo. Tenemos la clase 1, que tiene la bradicardia sinusal asociada con hipotensión, que no responde a medicamentos. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado, morbis tipo 2, el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, el bloqueo de rama alternante,
También en la clase 2A tenemos la bradicardia estable, que no tenga compromiso hemodinámico, y los bloqueos los semibloqueos que no tengan una edad determinada. La clase 2B, el bloqueo bifasicular de edad indeterminada, y la clase 3, el infarto agudo de miocardio no complicado sin evidencia de alteraciones en el sistema de conducción. Bueno, ya en cuanto a la indicación para la estimulación temporotransvenosa, siguiente por favor. En cuanto a la clase 1 encontramos la asistolia, la cual vemos en la representación electrocardiográfica, la bradicardia asintomática, que incluye bradicardia con hipotensión y bloqueo auriculoventricular de segundo grado de tipo 1 o MOVITS 1 con hipotensión que no responde al tratamiento farmacológico con atropina, la cual también vemos en el trazado electrocardiográfico como se evidenciaría, y el bloqueo auriculoventricular de segundo grado o MOVITS 2. Siguiente por favor. En cuanto a la clase 2A, encontramos la taquicardia ventricular incesante por sobreestimulación auricular o ventricular y las pausas sinusales, las cuales van a ser mayores a 3 segundos, las cuales van a ser recurrentes y que no responden al tratamiento con atropina. Ahí podemos ver la representación electrocardiográfica. Siguiente, por favor. Clase 2B, encontramos el bloqueo bifasicular de edad indeterminada, en el cual encontramos este ejemplo de un bloqueo de rama derecha más semibloqueo posterior izquierdo. Siguiente, por favor. La clase 3 encontramos el bloqueo cardíaco de primer grado, el cual ya explicamos anteriormente, y el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVITS 1, sin compromiso hemodinámico, lo cual pues va a ser característico. Siguiente, por favor. Ya en cuanto al bloqueo AB y bloqueo de rama, luego de un infarto agudo de miocardio, encontramos que la decisión ya como tal de implantar un marcapaso no va a depender únicamente de la presencia de los síntomas del paciente, sino también de que hay un compromiso en el trastorno de conducción en el corazón, encontramos ventricularmente hablando, los cuales van a reflejar la extensión del daño miocárdico más que la presencia de una alteración eléctricamente aislada. Ya como tal, la indicación para marcapaso transitorio no va a ser una indicación como tal para un marcapaso definitivo en el paciente. Y en cuanto a las alteraciones de la conducción, encontramos, en cuanto a la conducción intraventricular, las cuales van a ser diferentes al bloqueo anterosuperior del haz de His como consecuencia de un infarto agudo de miocardio, se van a identificar en los pacientes un peor pronóstico a corto y a largo plazo. Y encontramos que en estos pacientes va a haber un riesgo de muerte súbita mucho mayor. Siguiente, por favor. Ya bueno, en cuanto a la indicación de marcapaso definitivo, encontramos ya la clase 1, en la cual encontramos los bloqueos auriculoventriculares persistentes de segundo grado, intra o por debajo del haz de His, con un bloqueo de rama alternante o bloqueo completo post-infarto agudo de miocardio. Encontramos por otro lado el bloqueo auriculoventricular avanzado de segundo o de tercer grado, el cual va a ser transitorio y va a estar asociado con un bloqueo de rama. Y por último encontramos el bloqueo auriculoventricular de segundo y de tercer grado, lo cual va a ser sintomático a cualquier nivel. Siguiente, por favor. Ya en la clase 2B encontramos el bloqueo auriculoventricular avanzado persistente, que va a ser MOVITS 2, o ya un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, en el cual vemos la representación electrocardiográfica. Siguiente, por favor. En la clase 3 encontramos los trastornos transitorios de la conducción auriculoventricular en ausencia de alteraciones de la conducción interventricular, y el bloqueo auriculoventricular de primer grado, el cual va a ser persistente en presencia de un bloqueo de rama, el cual no se sabe de hace cuánto se ha presentado o que es de larga edad. Siguiente, por favor. En este podemos encontrar entonces el bloqueo de rama derecha, en el cual pues va a haber, encontramos que el complejo QRS va a ser ancho, mayor a 120 milisegundos, con patrón R' con onda R' ancha en la derivación 1 y con onda S ancha en B6. Siguiente, por favor. Ya en cuanto a la estimulación de la hipersensibilidad del seno carotídeo y el síncope neurocardiogénico. Siguiente, por favor. Entonces encontramos la clase 1, en el cual va a ser un síncope recurrente causado por estimulación del seno carotídeo. Encontramos que una estimulación del seno carotídeo va a producir una asistolia de más de 3 segundos,
de duración en ausencia de una medicación que suprima esta función como tal sinusal o la conducción auriculoventricular en el corazón. Entonces, principalmente encontramos que va a ser por la observación de la estimulación de los vasoreceptores del seno carotidio, el cual va a producir una caída mayor de lo esperado en la frecuencia cardíaca, el cual, pues, como decía anteriormente, la pausa de 3 segundos, mayor a 3 segundos, y una caída de la presión arterial mayor a 50 milímetros de mercurio. Siguiente, por favor. Ya encontraríamos en la clase 2B el síncope neurocardiogénico sintomático asociado con bradicardia documentada espontánea o durante el TIL test, en el cual encontramos que este TIL test, como su nombre lo dice, es un examen en el cual el paciente se le realiza una inclinación corporal, la cual permite medir ya las variaciones de la presión arterial y el ritmo cardíaco ante una fuerza de la gravedad. Esta prueba de inclinación se introdujo para la evaluación de los pacientes con este tipo de síntomas. Y los desencadenantes más comunes son el estrés, los largos periodos de pie, la exposición al calor, la presencia de sangre o hipoliemias. Y dentro de los síntomas ya incluiría la palidez, la náusea, la sudoración, el ritmo cardíaco acelerado y los desmayos. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, la estimulación en niños, adolescentes y pacientes con enfermedad cardíaca congénita. Como mis compañeros lo explicaron, aquí vamos a hablar de los bloqueos. Entonces está el bloqueo auriculoventricular congénito, el cual vamos a encontrar que se divide en clase 1, clase 2A, clase 2B y clase 3. En la clase 1 vamos a encontrar diferentes tipos de bloqueo. Entonces está el bloqueo AB de segundo grado, de tercer grado avanzado, que se va a asociar con la bradicardia sintomática, la disfunción ventricular o el bajo gasto cardíaco. Está también el bloqueo AB de tercer grado, que es congénito, con ritmo de escape del QRS amplio, ectopía ventricular compleja o disfunción ventricular. También encontramos nuevamente el bloqueo AB de tercer grado en el infante con una frecuencia ventricular. En este electrocardiograma podemos observar un bloqueo AB de tercer grado avanzado asociado con bradicardia asintomática. Entonces, en este vemos que es un bloqueo AB donde la P ya no conduce. En la clase 2B vamos a encontrar el síndrome bradicardia, taticardia, con la necesidad de tratamiento farmacológico diferente al que se presenta digital. También está el bloqueo AB congénito de tercer grado, más allá del primer año de vida, con una frecuencia pues ventricular. Entonces aquí vamos a ver que es un bloqueo AB de tercer grado congénito. La clase 2B, aquí vamos a encontrar bloqueos auriculoventriculares de tercer grado transitorio, que se revierte al ritmo sinusal con bloqueo bifascicular, como lo habían nombrado anteriormente mis compañeros. También está el bloqueo AB congénito de tercer grado asintomático en el infante, niño, adolescente o adulto joven, con una frecuencia cardíaca aceptable y un complejo QRS estrecho, y con una función pues ventricular que va a ser normal. Está la bradicardia sinusal asintomática en adolescentes con enfermedad cardíaca congénita, que con frecuencia, pues con la frecuencia ventricular de reposo va a ser menor a 40 latidos por minuto, y vamos a tener pausas en la frecuencia ventricular mayores a 3 segundos. En este electro vemos un bloqueo AB completo de tercer grado, donde vemos una disociación auriculoventricular con un ritmo de escape con complejo QRS estrecho y más o menos a 29 latidos por minuto. En la clase 3 vamos a encontrar el bloqueo bifascicular posoperatorio asintomático con o sin bloqueo AB de primer grado. También se puede presentar el bloqueo AB de segundo grado, tipo 1, asintomático, que sería MOVITS 1, y la bradicardia sinusal asintomática en el adolescente con el intervalo RR más largo de 3 segundos y una frecuencia cardíaca mínima mayor a 40 pues, latidos por minuto. En este electro podemos observar igualmente un bloqueo AB de segundo grado, tipo 1, MOVITS 1. Entonces aquí, tras que la onda P conduzca, las siguientes dos ondas P van a estar bloqueadas.
Ya aquí hablando de la cardiopatía hipertrófica, vamos a encontrar que esta también se divide en clase 1, clase 2B y clase 3. Clase 1 son indicaciones para la enfermedad del nodo sinusal y bloqueos AB, descritos previamente por mis compañeros y explicados. La clase 2B es una cardiopatía hipertrófica sintomática médicamente refractaria con obstrucción significativa al tracto de salida, ya sea espontánea o sea provocada. Está la clase 3, donde están pacientes asintomáticos o médicamente controlados, y también están pacientes sintomáticos sin obstrucción al tracto de salida. También está la cardiomiopatía dilatada, y esta también se va a dividir a su vez en varias clases. La clase 1 son indicaciones para la enfermedad del nodo sinusal o bloqueos AB. La clase 2A es la estimulación biventricular en pacientes con cardiomiopatía dilatada o isquemia médicamente refractaria. En la clase funcional, la NIHA 3 o 4, con un intervalo QRS con una duración mayor o igual a 130 milisegundos y un diámetro diastólico final del ventrículo izquierdo mayor a 55 milímetros y una fracción de eyección menor o igual al 35%. La clase 3 vamos a encontrar las cardiomiopatías. Está la cardiomiopatia dilatada sintomática, la que también es dilatada sintomática, pero que se mejora con el tratamiento farmacológico, y la cardiopatía isquémica sintomática, cuando la isquemia es susceptible de una corrección. Respecto al trasplante cardíaco, este también se va a dividir a su vez en clases para las indicaciones de las bradiarritmias. Entonces está la bradicardia sinusal o incompetencia cronotrópica, que se considera irreversible, y otras clases y otras indicaciones para la clase 1. Está la clase 2B, que es una bradiarritmia sinusal o incompetencia cronotrópica, que aunque es transitoria, puede persistir por meses y no va a requerir intervención. Está la clase 3, que son las bradiarritmias asintomáticas post-trasplante, que también hablaron de ellas anteriormente. Y ya hablando del síndrome del marcapasos, complementando lo que hablaron mis compañeros, puede presentarse como una consecuencia de la falla de la sincronía auriculoventricular. Los síntomas y signos pueden agruparse en 3 tipos. Entonces están los congestivos, los hipotensivos y la incidencia. Entonces estos van a estar en los congestivos, van a ser semejantes, se van a asemejar a la falla cardíaca, como la apotornea, disnea, se van a presentar estertores, hepatomegalia y edema. Los hipotensivos va a estar el síncope, el presíncope, la disminución y la progresión arterial sistólica mayor o igual a 20 milímetros por mercurio, y los no específicos o la incidencia es la cefalea y la fatiga. Y la incidencia va a estar entre un 28% y el 1.7%. Y ya hablando de los nodos de estimulación, pues estos actualmente están sugiriendo evidencia de peso que cuestionar lo que se ha practicado en los últimos años, y también una nueva información acerca de cómo evitar la disincronía ventricular y la disminución pues al mayor tiempo posible para la estimulación ya ventricular. Con esto terminamos la charla de bradiarritmias y damos continuación al caso clínico. Gracias.